La elegancia de Delegation desde el Reino Unido haciendo You and I. Chicas, surgieron cosas durante la tanda. La vamos a estar desarrollando en el tercer bloque, pero la dejamos por ahí. La dejamos por ahí. Todo tiene que ver con el peinado de Mika. Sí, el peinado de Mika tenía toda la lógica para el día de hoy. Por algo decidí la única pista esto. que le vamos a dejar para que se queden hasta el tercer bloque. Qué increíble que haya sucedido mientras Chiquitúa se hizo esto. El universo habla. Conspira. Bueno, amigas, amigos, el Ministerio de Vivienda en Uruguay inicia la construcción de un proyecto de vivienda social en el departamento de Durazno. Sí. Ya hemos hablado de esto, en el cual la madera ya no solamente se emplea como material decorativo, como elemento de revestimiento, sino que tiene características estructurales. Son maderas especiales, son panelerías técnicas. Vamos a hablar acerca de este avance de la madera, de los distintos tipos de derivados de la madera que empiezan a ganar territorio en la construcción de nuestro país, van saliendo de la escala doméstica para pasar a escala de edificios. Vamos a hacer un poquito de arquitectura hablando con el arquitecto Enzo Canale. Bienvenido, Enzo, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Bienvenido. Hola, Muy Enzo. bien. ¿Cómo los trata el este? Nos trata divino, la lluvia, estamos felices, todo está bárbaro, nos encanta hacer el programa, me encanta hacer el programa con lluvia. Es más lindo. Sí, es más lindo. Me encanta. Tiene Todo le encanta. El goteo. El goteo constante. Enzo, vos sabés que mientras preparábamos la nota y me mandaste las fotos que nos mandaste, que las vamos a ir mostrando en la transmisión de YouTube y de Twitch, nos quedamos absolutamente fascinados con lo que tenés para contarnos. Entonces, vamos con la primera pregunta. ¿Se puede hacer un edificio en que todo sea de madera? Sí, claro, sí, se puede hacer, sin dudas. Ya hay muchas experiencias a nivel internacional. Esto es un sistema constructivo que digamos, empieza a aparecer en el 2000, a partir del 2015 aproximadamente, empiezan a haber algunos ejemplos, algunas experimentaciones. Y bueno, a lo largo de todo este tiempo hemos llegado acá al Uruguay, donde se está empezando a construir un edificio de esas características. Uh-huh. ¿Cómo es el sistema? El sistema es lo que se viene a llamar el mass timber. Mass timber. Mass timber es un sistema constructivo. Ya a esta altura hay algunos entusiastas que lo llaman, le dicen que es una filosofía de construcción, así que imagínate cómo estamos. Está perfecto. Pero bueno, es un sistema que básicamente consiste en panelerías de madera a nivel estructural, es decir, que los paneles no solamente ofician de revestimiento, sino que son parte de la estructura. Uh-huh. Son paneles de un espesor mucho mayor del que habitualmente se veía. Son grandes masas de madera. Exactamente. Pueden llegar a medir, los paneles pueden llegar a medir, se van a fabricar de 12 metros por 3 metros. O sea que estamos hablando de un área importante y de un peso importantísimo, ¿no? Porque dependiendo un poco del cálculo estructural, por ejemplo, si hablamos a nivel de los entrepisos, pueden llegar a ser distintas capas de madera, entre de 5, 7 hasta 9 capas de madera, que van, los entrepisos se conforman por tablas de madera que van pegadas unas sobre otras y en sentido perpendicular. O sea, una capa va en un sentido, la segunda viene en otro y así sucesivamente a las distintas capas que, bueno, que el resultado estructural lo solicite, ¿no? Claro, se vuelve tremendamente resistente. Ese es el origen del nombre del producto, que generalmente en la jerga se habla de CLT, que significa Cross Laminated Timber. Exactamente. Eso a nivel de entrepisos. Después tenés el que se llama el GLT, que vendría a ser para los elementos, digamos, verticales. En general, lo que vendrían a ser los pilares o columnas. Que son como vigas, o sea, se construyen. Claro, vos tenés en una estructura básica, vos tenés el entrepiso que va a descargar en vigas y las vigas descargan en los pilares, que después los pilares llevan las descargas a las fundaciones. Ese es básicamente un poco el recorrido de las cargas de una edificación. Esto es lo mismo. Vas a tener entrepisos de madera, vigas de madera y pilares de madera. Después, cuando llegan al nivel de suelo, digamos a la fundación, ahí ya, por el momento, sigue siendo un sistema clásico de fundaciones que pueden ser desde pilotes de hormigón o bases de hormigón.
básicamente la planta baja se transforma en algo más tradicional. O sea, las fundaciones se manejan con albañilería tradicional, hormigón, y después de ahí para arriba salimos todo con madera. Okay. También se puede hacer una cuestión algo híbrido, exactamente, que yo no tengo claro si en este edificio que van a hacer en Durazno al final lo van a hacer así, que la caja vertical de ascensores puede ser una estructura de hormigón. Y de ahí, de esa caja, utilizarla como estructura para el resto de la Pero de la siempre la base es de hormigón en cualquier construcción que se vaya a hacer un edificio de madera. Si lo querés hacer todo de madera, siempre sí o sí tiene que ser la base de hormigón. Y sí, o sea, la planta es baja, lo más recomendable. Es recomendable. Sí, es lo más recomendable, sí. Bien. Vamos a ir compartiendo en las imágenes de la transmisión de YouTube y de Twitch, imágenes de algunos proyectos que salen incluso del caso de Durazno, del cual todavía no se han difundido muchas imágenes. Al menos no hemos logrado acceder a ellas, pero algunas tenemos, son las que estamos mostrando. Es divino. Es muy interesante el proyecto que se vino y también vamos a compartirles, y esto es lo llamativo, proyectos de arquitectura en madera de todas partes del mundo, inclusive de climas muy parecidos al nuestro y de climas mucho peores que el nuestro. Vamos a ver imágenes en las cuales hay nieve, vamos a ver imágenes en las cuales hay notoria selva tropical, hay de todo, y van a ver que en ese tipo de contexto también se pueden hacer arquitecturas con un nivel de audacia, porque Enzo, además, a nivel proyectual, permite una libertad creativa una libertad descomunal. increíble, sí, una estética muy interesante, y se pueden llegar a dar ejemplos muy, muy estéticos, muy, muy agradables, como son algunas de las imágenes que les compartí. Volviendo al tema de la madera, siempre hay como esos cucos, ¿no? Que dicen que, bueno, que la madera... Las termitas. Su mantenimiento... cómo es el efecto hacia lo que es el fuego, su estabilidad. Bueno, todos esos puntos hoy por hoy están muy avanzados en los estudios y dan las garantías totales de que se comporta exactamente como una estructura de hormigón armado. Qué bien. Hay ejemplos, es interesante ver si lo pueden ver. Después cuando cuelguen esto en la web, se puede dar algún punteo de algunas cosas que yo les voy a pasar. Bien. Por ejemplo, hay a lo largo de todos estos años, los estudios que se han hecho en la parte de sismología, justamente ahora que estamos también con el tema de los sismos. De los temblores, sí. Hay un ejemplo muy interesante que se llama Proyecto Talwood, que es los tipos en California construyeron un edificio de 10 pisos justamente para estudiar lo que es el movimiento de estas estructuras ante un evento sísmico. 10 pisos todo en madera. 10 pisos en madera, y le hicieron como una base, como si fuera una plataforma móvil en el cual le hacen la incidencia como si fuese Hicieron dos experimentos, uno con el sismo que se dio en Taiwán en el 99, que fue de 7.7, ¿sí? Y después en Los Ángeles en el 94 también hubo uno muy fuerte que fue de 6.7. Estos movimientos se realizaron en esa estructura y pasó la prueba. O sea, es interesante. O sea, no es un edificio residencial, sino que fue una construcción para hacer el experimento. Como una maqueta de estudio. Gigante, tamaño real. Sí. Fue cuando recién se empezó a hacer los estudios de este tipo de construcción. Ay, perdón. Sí. Y con el tema del fuego, porque recién lo nombraste, o sea, claro. ¿cómo se maneja eso? O sea, ¿hay algún recubrimiento Retardante especial o algo? Claro porque yo me imagino, creo que sería como mi miedo número 1. Bien. A ver, es lógico el miedo. Sabemos los que hacemos arquitectura que históricamente se han incendiado ciudades porque antiguamente eran de madera, como por ejemplo pasó en Nueva York en los 800 y en Londres, ¿no? Pero hoy en día los tratamientos que tiene la madera, y al ser madera, justamente estamos hablando de madera maciza, no es ni un contrachapado, no es una conformación de distintas piezas de madera. Uy, se perdió el audio de Enzo en este momento. Bueno, ahora lo vamos a encontrar. Sí. Yo creo que es como el miedo primal, ¿no? ¿Viste? ¿Qué sé yo? Yo soy de prender velas en no casa. sé, hace 60 minutos. Ahí volvió. Enzo, ¿sabés qué? Desde que como... A ver. Enzo, ¿sabés que desde que dijiste que es uno de los miedos tradicionales por los incendios de las ciudades, se te interrumpió el audio por un momentito? No, lo que estaba diciendo es que
a raíz de esos miedos, bueno, ahí se han hecho estudios a lo largo de estos últimos años justamente cómo se comportan estos paneles ante eventos de fuego, ¿no? Y entonces lo que está estudiado y está aprobado por distintas ISOs X o lo que es todas las normas técnicas que te puedas imaginar, es que, bueno, que son paneles que tienen retardadores de fuego por su naturaleza, por ser la madera maciza en sí. Si vos hacés la prueba de agarrar un tronco macizo y ponerlo al fuego, vas a ver lo que demora en consumirse. Sí, no es Esos tan directo. retardos, como son, por ejemplo, las puertas cortafuego. Las puertas cortafuego se retardan de a 60, de a 90 y a 120 minutos. ¿Por qué? Porque tienen que dejar que los habitantes del edificio en que estén tengan esos minutos para escapar. Esto es lo mismo. Y las pruebas que han dado es que han agarrado fuego la capa externa del bloque de madera, o sea, de la estructura de madera, pero después estructuralmente no ha sido afectado. El tema es la producción industrial con la que se lleva adelante el sistema del mass tinder. Toma todas las precauciones a nivel de adhesivos, a nivel de presión, de temperatura y de secado para dificultar tremendamente que tome fuego. Es decir, cuando se hacen los experimentos le tiran soplete y no sabes lo que demoran a agarrar. O sea, bueno. Y además los elementos estructurales, sean los pilares, no pierden la firmeza. Entonces funciona. Tiene el mismo comportamiento que otros materiales. ¿Y no se hincha esa madera, por ejemplo, como suele suceder con las maderas? Muy buena pregunta. La madera, al ser un elemento vivo, algo natural, tiene movimientos. Pero esos movimientos están controlados. No es que se te va a hinchar como, por ejemplo, si agarrás un cartón de placa, ¿viste? Esos de Durabor o lo que sea, que justamente es una pasta de madera prensada, que sí, cuando agarra humedad ahí se hincha. Pero esto del ser madera maciza exclusivamente, tiene los movimientos mínimos que tiene cualquier elemento vivo como la madera. Desde ese punto de vista no hay que asustarse y al contrario, es bueno que la estructura tenga ese movimiento. Porque históricamente se pasó del hormigón armado o de los muros portantes a las estructuras con hierro. Porque la estructura de hierro te permite a ti llevar muchos pisos de alto y tener cierta flexibilidad. Esto está pasando un poco lo mismo con esta, digamos, evolución de lo que viene siendo la construcción. Bien, tengo una pregunta polémica. Dale. ¿Qué pasa con la madera? O sea, ¿de dónde sale la madera? ¿No hay peligro? O sea, por la tala indiscriminada, etcétera. O sea, ¿no hay peligro de que nos quedemos sin árboles si esto empieza como a crecer? Mirá, te voy a dar un dato que lo tengo anotado. Yo estoy como Fede, ¿viste? Con cuadernito. Me encanta el cuadernito, la libretita de supermercado. Si vos te fijás en lo que es la política de lo que es... ¿Para qué lo estoy buscando acá? Me encanta el ruido. Nosotros tenemos en toda el área que está planificada de plantación, digamos, de árboles, desde la ley de los 90, de la forestación, actualmente tenemos entre un 25 y un 30% de deforestado. O sea que en ese sentido... Y además, no es lo mismo la forestación que se está haciendo ahora que la forestación que se estaba haciendo hace 20 o 25 años, donde hoy está muy controlada, los suelos están también controlados, o sea, hay toda una trazabilidad, así como hay en el ganado, lo mismo hay una trazabilidad con la madera. Con los bosques y con las maderas que se utilizan. O sea que se está haciendo toda conciencia, no es que... Sí, totalmente. Bien. Hay un datito adicional en el tema de que se utiliza madera reforestada para la producción. Uruguay está instalando una de las plantas más grandes de América en la capacidad de producir este tipo de panelería y de elementos estructurales. Esto está sucediendo en el departamento de Tacuarembó. Es una inversión muy, muy grande. Y tiene los estándares técnicos más importantes del mundo en la producción de mass tinder. Pero hay algo que también es muy significativo. No olvidemos que aquí en Uruguay nosotros tenemos en general el uso de energía eléctrica que proviene de fuentes renovables. Sí. Es decir, que las industrias de nuestro país también producen en general empleando energía eléctrica que viene de fuentes renovables. Entonces, a los efectos de la exportación de placas y de elementos estructurales en madera, Uruguay sale con un extra que otros países que también producen mass tinder
no tienen, que es que la electricidad de la planta también fue verde. Sí. Entonces, para cuando los mercados del mundo te salen a querer cumplir con toda la normativa y decir nosotros somos verdes, porque por ejemplo una gran corporación quiere hablar de sí misma bien y decir nosotros somos verdes, se puede dar el lujo de decir que la madera que compró es reforestada y que además la energía eléctrica que usó para producirla también es verde y renovable. Entonces, en ese sentido Uruguay queda posicionado muy bien a nivel internacional con el tema de la producción, porque pensá cuántos países hay que pueden hacer esto mismo, que pueden producir estos paneles, pero la energía que emplean para producirlos viene de fuente fósil. Sí. ¿Entendés? Sí, sí, sí. Pasa lo mismo que con el hidrógeno verde que hablábamos la vez pasada. Así es. Enzo, estamos mirando en las imágenes que van circulando mientras charlamos nosotros, por un lado, algunas imágenes de la producción de estos paneles que da una idea justamente del espesor y de la solidez que tienen, porque hay que romper ese concepto de que es como una tabla gruesa. No, es algo mucho más grueso. Es del espesor de una pared. Claro. De hecho, se mueven con grúas. Es Qué la pesado, sumatoria de tablas, como decía al principio. Claro. ¿no? Las tablas que se utilizan aproximadamente son de una medida de 15 centímetros por 5 centímetros. ¿no? Claro. Esa es la tabla básicamente que se utiliza para la sumatoria que va a generar esos tableros. Claro, pero pensá que esos 5 centímetros se van sumando capa sobre Claro. capa sobre capa y de repente te Sí, queda sí, el espesor de una pared. Sí. Entonces Claro, lo que como les terminás decía, moviendo es puede una llegar a grúa. tener 9, 10 capas, o sea que estás hablando de 40 centímetros, Claro. que puede llegar a tener un entrepiso. ¿no? Son masas muy, muy grandes. ¿Y a nivel muy, temperatura es mejor que una construcción Y bueno, tradicional? a nivel temperatura la madera se comporta mucho mejor, en parte por lo que yo te comentaba hace un rato, de esas dilataciones que tiene la madera y por la densidad de la madera. Se dice que un muro de madera del mismo espesor que un muro de ladrillos es 5 veces más aislante, por ejemplo. Claro, y menos húmedo me da la sensación. Y como 15 veces más que un muro de hormigón. ¿Y en lo Eso acústico, Enzo? En lo acústico ahí es donde empieza a tener un poco de déficit, pero bueno, eso no quiere decir que vos cuando te construyas una casa o un edificio, del lado de adentro Le pongas aislantes como Claro. se hace cualquier construcción actual, ¿no? Cualquier edificio que los que están vendiendo ahora tiene placas de yeso. Sí, sí. Y en el medio Lanas, sí. tiene aislación. ¿Y al nivel de Y desde el precio punto de vista de compite? perdóname, y desde el punto de vista del entrepiso y el impacto, ahí se están estudiando tecnologías para disminuir un poco lo que es los decibeles, lo que llaman los Cuando decís impacto de entrepiso se refiere al taco del zapato. El ruido. Exactamente. Claro. Ah, ahí está. Exactamente. Perfecto, perfecto. Porque ahí hay normativas que te dicen que el apartamento de abajo tiene que estar en un rango de determinados decibeles. Claro. Y si hay mucho impacto arriba, ahí no, la madera no es el mejor comportamiento que tiene, pero bueno, hay elementos que le bajan un poco. Pero, a ver, si ustedes que han viajado mucho, cualquiera que ha viajado, ve los edificios en Europa y son todos entrepisos de madera. Sí, la gran es mayoría. impresionante. Cuando uno va, Ni los ves cuando porque uno va a los visten, construcciones pero del siglo XIX, del principio del siglo XX, son todas entrepisos de muchos madera. de los palacios, de las cortes y los castillos ¿Son que de se madera? visitan, Sí, las sí. estructuras son todas de madera. Son Era lo todas que de había en madera. ese O momento. sea, la madera tiene una estabilidad que a lo largo del tiempo se han encontrado maderas que tienen miles de años y están intactas, ¿no? Es una cosa maravillosa. Y no, es no, una no hay que alegría. hay que sacarle el miedo. Hay que ¿viste? sacarle el miedo. Yo- Aparte, para el trabajo de los operarios, para el corte, para el maquinado, para la construcción en sí, el acto constructivo, Sí. aumenta mucho el confort de quienes construyen. O sea, el mira. operario se va limpio para la casa en general. claro. No, y los tiempos de obra. Vos Claro. imaginate, la gran parte de los tableros se construyen en taller, no es como en la obra tradicional que Claro. se construye en el sitio. In situ. Esto viene, se construye todo, se arma todo en taller y después viene y es un montaje como si fuera un mecano. Enzo, ¿y cuál es Este- el mayor desafío de este tipo de construcción? O sea, ¿el traslado de esas piezas o no sé, otro? Se me El ocurre proyecto ahora tiene que eso. ser muy preciso. Es algo Como que desafío, es es una de más las menor. cosas que quería apuntar. A ver. Vamos a tener que como comunidad de arquitectos, constructores, etcétera, empezar a ser cada vez más detallistas en lo que son los recaudos de arquitectura, ¿no? Cuando vos vas a construir un edificio, una casa, vos entregás una serie de recaudos que son los que a la postre después
son los planos que se construye de la casa. Eso hoy en día en la construcción tradicional ha mejorado, pero bueno, es bastante a veces improvisado y se terminan resolviendo muchas cosas en obra. Y este sistema yo creo que no te va a permitir que vos seas definidor a la hora de algunas cuestiones en la obra. O sea, vas a tener que diseñarlo al detalle en el estudio de arquitectura para que después en el taller se construya el detalle y después sea todo casi... Para que funcione perfecto. como mecano, tiene que haber sido muy bien documentado. Muy preciso. Los sistemas de diseño asistido hoy lo permiten con gran facilidad, están muy difundidos, estamos en condiciones de poder hacerlo ya como país y de alguna manera introducir este mundo, cambiando la escala, porque se venía ya utilizando estructuras de madera, sobre todo en escala doméstica, para hacer casas de veraneo. Sí, mucho hay mucho. acá. No a nivel estructural. El gran salto el con salto esto, es lo Raúl, estructural. Claro. es el tema estructural. Claro. Porque construcciones en madera ha existido durante siempre acá y bueno, en estas últimas décadas ha aumentado el uso de la madera como revestimientos, como decías tú al principio, ¿no? Mismo Chile es un gran líder a nivel de construcción en madera, en lo que es Latinoamérica. Sí. Y ellos están bastante adelante en lo que es la parte de normas, etcétera. Claro. ¿no? Pero yo me refería a que, por ejemplo, nosotros ya venimos construyendo aquí en las zonas costeras, por ejemplo, muchas estructuras de techos desde hace tiempo, ya todas en madera. O sea, se le ha dado uso estructural. El salto viene de la mano de pasar a la escala de los edificios. O sea, edificios del tamaño del Maca, edificios de 10 pisos, edificios de 6 pisos. Ahí es cuando vos ves pasás a el 2, uso. 3 plantas, ya estás hablando de otro sistema, ¿no? Claro. Y además eso uno se piensa cuando usa madera, yo me imaginaba como algo tipo todo como tosco y rectangular y de golpe, por ejemplo, el ejemplo del maca. Claro, ahí ves. Que ahí ves que se puede usar curvas, que se puede hacer sí. cualquier cosa con madera, no es algo... Totalmente, sí, hay unas posibilidades divinas, en las que hemos estado mostrando unas fotos espectaculares. Sí. No sé si la llegaron a pasar, Raúl, una de las imágenes que yo mandé en el artículo último que te mandé. En el 2016 se hizo en Londres, en una de las, no me acuerdo qué plaza era, se hizo una estructura de madera que se llamaba Smile, justamente porque tenía una forma de La mostramos hace unos minutitos, y una gran estructura toda curva. Y muestra un poco lo que son esas vigas con formas curvas. Y bueno, fue una experimentación que se hizo y bueno, estéticamente es adorable. Adorable. Nosotros estamos tratando de difundir esto para que los estudios de arquitectura que nos están escuchando, clientes que estén pensando en hacer cosas, sean desarrollos de la escala que sean, pongan sobre la mesa esto porque hay una frutilla para este postre. A nivel económico es muy, pero muy competitivo. Bien, muy bien. Esa es la que estaba preguntando yo. Se estima que se puede llegar a ahorrar hasta un 15% respecto a una construcción tradicional. Es una frutilla de postre fuerte. Y con respecto a esa tenés el tema plazos. A esa construcción nueva que también se hace tipo mecano, pero que son ladrillos como huecos. Es otro sistema, lo vamos a desarrollar otro día. En relación de costos. Bueno, todos compitiendo. Hay que hacer la comparativa. Compiten todos. Hay que hacer la comparativa. Si querés la respuesta precisa, tenemos que hacer los números. Bueno, no hace pero falta hoy que estamos sea haciendo la precisa. comparativa contra la albañilería tradicional o la albañilería metálica. No, pero más o menos son todos competitivos. El tema que bueno, cada sistema tiene sus virtudes, como todo, ¿no? Claro. Y Para depende de lo que vos busques para cada proyecto que hagas, te va a servir uno más que otro. Estos proyectos en los cuales hay buena planificación. Que vengan cosas nuevas y no poner tampoco me quiero ir al extremo de decir, ahora tenemos que construir todo madera y dejar... Está claro, está claro. Porque, a ver, entendámonos, estamos tratando con estas notas de dar a luz un montón de cuestiones tecnológicas nuevas que están surgiendo y son todas bienvenidas. Me parece bien que sea el Ministerio de Vivienda quien haga de punta de lanza y diga yo voy a probar, voy a hacerlo, voy a tomar esta decisión, porque probablemente esto llegue a buen puerto
y ahí se rompen un montón de tabúes. Sí, es re innovadora, Sí, además. total. Claro, entonces es bueno que desde lo estatal se tomen decisiones de esa índole, porque a veces el privado va a hacer que lo tome después, va a pensarlo 2 veces porque aparecen otras miradas. Te van a decir, no, me va a costar venderlo, me va a costar convencer a la gente. Hay un montón de cuestiones en el medio, pero esas experiencias piloto son las que justamente van abriendo ¿cómo podríamos decir? El glaciar de hielo para que las cosas avancen y se innove, esta vez en una dirección que a Uruguay le viene de perillas, porque tenemos reforestación, tenemos energía verde, o sea, hay un montón de factores que nos ponen en buenas condiciones para esto. Enzo, te queremos agradecer mucho la columna de arquitectura de hoy. Ha sido un placer charlar contigo. Bueno, ¿tienen 2 minutos? A ver si siempre nos tomás 2 minutos, te encanta eso. Le voy a hacer una propuesta. Hacenos. Vieron que en el este, sobre todo en Punta del Este, ahora en agosto empieza toda una época en que se empiezan a hacer arreglos de casas, reformas, sí, claro, a prepararse. Bueno, entonces les propongo lo siguiente. Quizás nos lleve una charla o a lo sumo 2, pero bueno, por lo menos dar algunas pautas de cómo encontrarse uno ante una pequeña reforma en una casa, cómo vincularse al constructor o eventualmente a un arquitecto y no morir en el intento. Me encanta esa temática, ¿eh? Quería, por ejemplo, por tirarles una línea y lo dejamos por acá. Sí. ¿Ustedes saben más o menos por dónde van las canalizaciones en un baño? Por el piso, me imagino. Sé dónde queda el inodoro y gracias. Es una gran pregunta. Una canalización de eléctrica, tú vas a colocar un cuadro y sabes dónde clavar el clavo. Sí, donde está el caño de agua, siempre me pasa lo mismo. Bueno, sería interesante dar algunas pautas y si les parece podemos armar un par de charlas. Me encanta, Enzo, es muy buen tema ese. Información. Yo ahora voy a tomar otros 2 minutos y voy a difundir algo que a Enzo le va a gustar. A ver. Enzo va a ser el docente de un taller de acuarela, porque Enzo no lo dice, pero es un gran acuarelista. Sí, atrás tremendo. tiene algo súper Gran lindo. acuarelista. Y va a dar que les voy cambiando el fondo, sí, ¿no? Sí. Lo vamos notando. Y va a dar un taller intensivo de acuarela. La charla informativa es el 2 de agosto a las 5 de la tarde. Sí. ¿Y esto dónde va a ser, Enzo? Círculo de Bellas Artes, ¿no? Esto es Círculo de Bellas Artes, ahí en pleno Punta Carretas, en la calle Tabaré, a la vuelta del Museo Zorrilla. Perfecto. Para los amigos que nos están escuchando a través de Radio Mundo de Montevideo a la noche de hoy, si quieren más información, pueden entrar a Enzo Canales 71 en Instagram, que es el espacio de Enzo. Círculo de Bellas Artes también. Y Círculo Bellas Artes UI, todo junto. Bien. Círculo Bellas Artes UI, y ahí van a ver. De hecho, además, digamos, en el anuncio del taller de acuarela que va a hacer Enzo, hay una acuarela exhibida que es una belleza, seguramente hecha por él, sí. para promocionar. ¿Esto qué es? ¿El Crystal Palace? ¿Qué es lo que...? No, eso es el Madrid, eso, ¿no? ¿Sabes dónde es? Es en el Jardín Botánico de acá de Montevideo, es un invernadero. El invernadero del Jardín Botánico de Montevideo. Qué imagen divina la que tenés acá. Bueno, Círculo Bellas Artes UI, esto es 2 de agosto a las 5 de la tarde. Se va a poner en marcha este taller de acuarela con el acuarelista Enzo Canales. Enzo, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por la promoción y el chivo. Por favor, metimos ese chivo ahí. De unos días estamos de vuelta en contacto. Nosotros, amigas, amigos, ya seguimos con más Hijos de Punta.